Y las saludamos en el nombre del Señor Jesús y damos gracias a Dios porque nos permite estar, aunque sea a través de esta vía, estar juntos y poder compartir juntas lo que Dios nos quiere enseñar. Muchas veces no entendemos qué nos pasa en nuestras vidas, por qué reaccionamos de ciertas formas o simplemente nos estacionamos en que la manera de nosotros ser, nuestra forma de vivir o de entender o de pensar, tiene que ver con traumas o con problemas que nos hicieron. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que nuestra cultura nos enseña, los hábitos que adquirimos, los fracasos que acumulamos, van delineando esa manera de ser. Y esta historia que vamos hoy a compartir tiene que ver con la historia de una joven que sufrió muchas cosas y que al final no tomó la mejor decisión. Y dice la palabra que un hijo de Jacob fue nieto de Abraham, él decidió salir de su casa, de su familia. Si recordamos que las familias antes vivían bajo la tutela del patriarca, el papá, el que había tenido esa descendencia y mantenía a su familia cerca, de allí salían las tribus. Este joven se va de estar cerca de su familia y dice que se fue a vivir a la ciudad de un amigo. Allí se enamora de una mujer, la toma como su compañera, como esposa, y de esta unión, entonces Judá, se llama el hijo de Jacob, de esta unión salen dos hijos, nacen dos hijos. El primero se llamó y el segundo se llamó Onán. Pero para nosotros poder comprender esto, o entender, mejor dicho, este relato, vamos a dar algunos aspectos. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob es el papá de Judá, el hombre que estamos diciendo que se fue de la familia y se casó con una mujer cananea. Cuando Isaac estaba ya en edad de casarse, su papá Abraham llamó al mayordomo de su casa, un hombre de mucha confianza, y le dijo: oye, no quiero para mi hijo una esposa de Canaán. No, aunque Abraham vivía hace muchos años ahí, porque Dios lo había llevado a vivir ahí y le prometió que le daría esa tierra, Abraham no quiso nunca que su hijo se casara con una cananea. Entonces le dijo: vete a mi tierra y busca de allá una de entre mi familia y tráela para que sea esposa de mi hijo. ¿Qué razones tenía Abraham para no querer una de esas mujeres? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, la historia nos dice muchas cosas acerca de los cananeos, pero voy solo a mencionar algunas razones que tienen conexión con la historia. En primer lugar, los cananeos adoraban a sus dioses y no había una sola adoración a uno de sus dioses que no estuviera vinculada con previamente, o sea, dentro de lo que era la adoración a sus dioses, había una relación sexual en ofrenda a esos dioses, y las personas con quien estas relaciones se provocaban era con prostitutas, entiéndase mujeres, prostitutos, entiéndase hombres. Ellos vivían en los templos y dedicaban sus vidas a la prostitución, que ellos le llamaban prostitución sagrada. Es decir, aunque ese acto y ese tipo de vida era totalmente inmoral, dañado, ellos decían que eso era sagrado porque se lo dedicaban a sus dioses. Eso produjo un nivel de sensualidad y de una sexualidad tan dañada, tan corrompida, que más tarde, Dios habla de eso y les refiere a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nunca tomaran mujeres cananeas por esa forma, o las mujeres tomaran hombres cananeos, porque así lo llama Dios, corrupción
abominación, contaminación que tenían por esas prácticas era muy grande y era desagradable a Dios. Abraham, que le creía a Dios, tomó estas palabras y por eso le dijo a su siervo: no vayas donde las mujeres cananeas de este lugar a buscar una esposa para mi hijo. Pero Abraham se lo enseñó eso a Isaac. Isaac se lo tradujo, se lo dio también a sus hijos. Y hay una historia previa a esta en la palabra de Dios, cuando dice que Rebeca, que había sido la esposa que habían traído de la tierra de Abraham para casarse con Isaac, le dice a Jacob, no tomes mujeres de este lugar, vete a mi tierra para que lo hagas. Porque el otro hijo, el gemelo de Jacob, Esaú, no había hecho caso a sus padres y se había tomado 2 mujeres al mismo tiempo, cananeas, y había sido un desastre para la vida de la familia. Así que Jacob, que oyó de su mamá eso, fue a aquel lugar. Por supuesto, esto es el resultado de algo que ocurría entre él y su hermano en ese momento por el engaño que había pasado en unión a su madre, engañar al papá para recibir bendición. Dice que él se fue. Y es de este Jacob que su hijo, uno de sus hijos, Judá, se separa y al llegar a esa tierra de Canaán, toma una esposa cananea. Es decir, él fracturó la enseñanza que le habían dado. Y de esa relación salen 2 hijos que dice la palabra de Dios que fueron sumamente malos. El primero, llamado dice en el versículo 37:7, dice Génesis 38:7, dice, y el nombre era el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Dios la vida. Muere él y como la costumbre era que la esposa, si no tenía descendencia, si no habían tenido hijos, para no dejar a ese hermano o ese hijo que murió sin descendencia, se acostumbraba darle a la viuda a uno de los hermanos. Como eran solo 2 hermanos, este hermano, el segundo, que se llamaba Onán, su padre le dice: tómala como esposa para que haya descendencia. Y dice Génesis 38:9, que el corazón de este muchacho, el segundo esposo, era muy malo. Leo, dice, porque él sabía que su hijo no iba a ser suyo, entonces él decidió, cada vez que tenía intimidad sexual con esta mujer, él decidió crear un método anticonceptivo totalmente dañado, totalmente corrompido, que era una tortura para esa mujer que era su esposa. Él decidió no tener hijos, evitando lo que es normal que ocurra en una relación íntima. De esa forma, la esposa nunca iba a quedar embarazada. Ese método, al día de hoy se conoce, las personas que lo hacen, se dice, practican el onanismo. Es decir, no quieren tener descendencia, no quieren que esa mujer quede embarazada. Y esto es algo que Dios dice claramente que Dios entendió totalmente desagradable. Era una maldad sumamente grande y este segundo hombre muere también. Así que esta mujer, Tamar, que es la primera viuda y la segunda viuda, queda sin descendencia, pero queda sumamente marcada. El primer esposo muy malo, por eso Dios dice: no vas a vivir. El segundo esposo la maltrataba directamente a ella. Fue maltratada sexualmente. Y esta mujer, 2 veces viuda, última vez tratada de esta forma, es enviada por su suegro a la casa de su padre y que se quedara allí porque él le hizo una promesa. De esta promesa nosotros vamos a hablar las semanas, vamos a estar comentando cómo fue que esto se produjo y cuáles fueron las consecuencias.
Sí quiero dejar claro en este momento, o anticipar a lo que vamos a conversar, que cuando nosotros somos heridos y no buscamos sanidad, y el único que puede sanarnos es Dios, sanarnos desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando nuestras heridas están engrampadas en el alma y nos estamos desangrando porque no hay sanidad, Dios no quiere que nosotros permanezcamos así. Y no nos dice vete a tal lugar, habla con tal persona, sino que nos dice ven a mí, porque Él es el único que nos puede sanar, el único que puede sanar nuestras heridas. Y al sanarnos, permitirnos entender la vida de una forma diferente, como personas que por no estar heridas, entonces no tienen por qué herir, que porque han sido sanadas, pueden sanar a otros, que porque han recibido el amor y la compasión de Dios, pueden compadecerse de otros y ayudar a los otros a ser sanados. En esa libertad que provoca la sanidad que viene de Dios, es que esta muchacha no pudo disfrutarla. De ella vamos a hablar, porque hay muchas Tamar en el mundo de hoy. Regresamos en un momento. Aleluya. Alabad al Señor en su santuario. Alabadle en su majestuoso firmamento. Alabadle por sus hechos portentosos. Alabadle según la excelencia de su grandeza. Alabadle con sonido de trompeta. Alabadle con arpa y lira. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con instrumentos de cuerda y flauta. Alabadle con címbalos sonoros. Alabadle con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3, 19. Estamos de nuevo con ustedes y esta vez creo que es necesario destacar, chicas, del segmento anterior, es necesario que volvamos a pensar o que pensemos que Dios le había dicho a Abraham, y esto está en Génesis capítulo 18, que Él quería que le enseñara a su casa, a su descendencia, quién era el Dios verdadero, que había llegado a ser en Abraham, el único Dios del cual Él decía es el creador de los cielos y de la tierra y es el Dios altísimo. Con esa convicción de quién era Dios, quiso Dios decirle a Abraham que Él sabía que aun cuando Él no estuviera en la tierra, ya había muerto, Él iba a dejar esa semilla en sus hijos, en su descendencia, para que caminaran en justicia y en verdad. Y realmente Isaac lo hizo, que fue el hijo directo de la promesa, e impregnó en Esaú y en Jacob parte de eso. Pero no siempre, y creo que todos los que estamos aquí y los que están del otro lado sabemos, que no siempre, aunque los padres siembren bien, los hijos van a seguir de esa forma. Y ocurre que Judá tomó una línea que los separó de su familia de forma voluntaria, quiso dejarlos atrás, y empezó una vida en una atmósfera sumamente peligrosa. Y de allí es que tenemos que continuar hablando acerca de esta mujer que se llamó Tamar, que se casó fue casada con uno de los hijos de Jacob. De eso queremos hablar, porque la personalidad de ella, como las cosas ocurren, vuelven a decirnos que nuestra cultura, nuestras costumbres, los hábitos que aprendemos, en las cosas que llegamos a creer y en nuestras propias experiencias, fracasos o victorias, van a estar estableciendo qué clase de personas nosotros seremos.
Muy bien. Y bueno, quizás primero hablar un poquito de quién era Tamar, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que Tamar era una mujer cananea, que era justamente una de las cosas que el Señor ya había estado enseñando a sus hijos, que los hombres de los que él había levantado a través de Abraham no buscaran mujeres de Canaán. Pues Tamar era cananea y se casó con el primer hijo de Judá. Que también era cananeo porque nació en ese lugar. Correcto. Entonces, este hijo, la palabra enseña que era malo ante los ojos del Señor y bueno, él se lo llevó. De manera tal que Tamar enviuda una primera vez. Entonces, Judá le pide a su hermano, al hermano de que se llamaba Onán, que se casara con Tamar para que levantara descendencia a su hermano, que era una costumbre en esa época. Pero Onán evitaba la posibilidad de que cuando tenía relaciones sexuales con Tamar, pues pudiera realmente dejar descendencia para su hermano. El Señor vio eso de una forma que tampoco le agradó y también murió Onán. Entonces Tamar enviuda por segunda vez. Judá tenía un tercer hijo que era Sela, el más pequeño. Entonces le dice a Tamar, vete a casa de tu padre, quédate viuda y cuando Sela crezca, yo te lo voy a entregar. Pero Judá pensó en su corazón, tengo miedo de que también se muera. Y al final quedó Tamar en casa de sus padres, viuda y sin haber recibido la promesa que su suegro le había hecho. Entonces, esta es la primera parte que vemos de esta persona que es Tamar, que obviamente todo eso la marcó. Yo creo que es necesario hacer una anotación ahí. Judá ve que muere el primer hijo, su primogénito, ve que el segundo muere y tiene la aprehensión de que muere el tercero. Pero en ningún momento, mientras estoy leyendo lo que dice aquí, este hombre se pregunta, ¿qué será lo que pasa con mis hijos? Si se la entrego a ella, también va a matarla. Relacionó la muerte de los hijos con la mujer. Como si la mujer fuera la culpable. Sí, no, es como no darte cuenta de las acciones de tus hijos, pero era porque él mismo tampoco estaba agradando al Señor. O sea, lo primero que él hace es separarse de su familia y entrar en una franca desobediencia a lo que el Señor ya había establecido. Sin contar todas las otras cosas que podemos leer de él, porque él fue partícipe de la venta de su hermano, era un muchacho o un hombre ya, que había crecido, y si vemos entonces las acciones también de sus hijos, vemos más o menos la misma dinámica. O sea, entre Judá y sus hermanos habían celos de José, pero también el hecho de que su hermano maquinara para no darle descendencia a su hermano que había muerto, también te muestra una relación rota en medio de los hermanos. O sea, es mío, pero yo realmente no quiero que se lleve la gloria a mi hermano. O sea, el nombre realmente se lo va a llevar a mi hermano, porque él era el primogénito. O sea, que también la dinámica familiar estaba también corrompida, con celos y cosas, porque eso es lo que hacemos, vamos traspasando, arrastrando el pecado, arrastrando las cosas que hacemos a nuestros hijos y se lo enseñamos también. Y esas acciones de Onán son realmente catastróficas, porque el hombre se hizo famoso a través de los siglos. Entendamos, el término que se utiliza para quien hace esas cosas es onanismo. Eso a través de los siglos hasta el día de hoy sabemos que se llama así. El hombre se hizo famoso por su maldad. Y eso es menospreciar a la mujer, porque tú menosprecias el valor que tiene el acto en sí y la mujer como tal. Era un objeto que se lo impusieron, que él tenía una reacción en contra de que su papá le dijo, porque era la costumbre, tienes que hacer eso, tienes que levantar familia. Aceptemos que él no estuviera contento, pero eso no te debe inducir a provocar un mal, que era lo que él estaba haciendo, porque eso es maltrato sexual de los grandes.
era ese. Entonces el muchacho estaba mal. Había problemas, habían aprendido mal, porque estaban ahí en una cultura bastante complicada. Pero que también uno ve también ahí el yugo desigual, independientemente de que Judá se había apartado y todo, y estaba él en desobediencia, o sea, esos hijos ya el Señor le había dicho que no se mezclaran con las otras naciones por todas, para cuidarlos, ¿verdad? Por todas esas de costumbres. todo el mal, y ahí lo vemos, o sea, ¿quién era la madre? ¿Qué le enseñaron? O sea, nosotros aprendemos de eso hoy también, o sea, cuando nos casamos, o sea, ¿quién es la madre que cría esos hijos? Y el valor que ellos le dan a la enseñanza, si no están en común acuerdo el padre y la madre, y las costumbres están mezcladas, ahí viene, tú no estás modelando realmente a tus hijos algo claro, porque él lo hizo, o sea, él se casó con la muchacha, pero él no estaba convencido, ¿verdad?, del propósito para que por qué el Señor implementó esa ley. El hecho de que se fuera de su familia, sabiendo lo que le había enseñado su abuelo, porque los hijos de Abraham vio hasta su tercera descendencia. Y el impacto de él como hombre que amaba a Dios, fue muy claro en Isaac, hasta en Ismael, que no era el hijo de la promesa. Entonces, hay un desprendimiento, pero al adentrarnos en la vida de Judá, nos damos cuenta que había ese malestar. Había un malestar que viene de él con sus hermanos, en contra de ese hermano que es José. Y la capacidad que tienen de ponerse de acuerdo y decirle a su papá, mira a ver de quién es esa ropa, la encontramos llena de sangre. Mira a ver, hay que estar muy mal para hacer eso, ¿no? Entonces este es el que luego se separa, uno de ellos, y esa es la historia que estamos viendo. Y retomando a Tamar, Orfa, Tamar es viuda 2 veces, además de ser despreciada por Onán, su segundo marido. Entonces Judá la manda a casa de sus padres y con una falsa esperanza de que su tercer hijo, ella iba a poder tener descendencia, y el anhelo en esa época de toda mujer era tener descendencia. Esa era la costumbre. Esa era la costumbre. Sí. Y sigue siendo, porque eso lo puso Dios en cada mujer. Exactamente. No es una costumbre aprendida por la cultura, no. Dios que te está... Yo me refería a la costumbre de los hermanos, levantar descendencia, cuando fallecía uno, el otro la tomaba para que siguiera la línea. Sí. Para que la herencia del que había muerto cayera sobre ese hijo. Era más que nada por esa razón, que heredara lo que le correspondería a su padre, que hubiera una descendencia. Bueno, tenemos que hacer la pausa ya, seguimos adelante en el próximo segmento. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán glorioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande el número de ellos. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12, 25. Liz, en el segmento anterior, tú nos presentabas a una Tamar
que su suegro le envía a su casa. Y la envía a su casa con esa falsa esperanza de algún día tal vez tener herencia. Pero vemos que Tamar no tenía como que muchas cosas a su favor. La verdad es que el suegro la envía con mucho dolor. Y vemos a Tamar viuda 2 veces. O sea, no solamente el primero muere, el segundo también. Y ambos, la palabra dice que mueren porque sus acciones no le agradaban a Dios. O sea, que tenían que haber sido hombres muy malitos, muy malos, no tan agradables. O sea, que ella debió haber sufrido bastante. Entonces también vemos que entonces el suegro, que también, yo me imagino que por lo que ella vivió con él también, tenía que haber sido difícil. La vemos que regresa a su casa y ve y se da cuenta con una promesa que al ella verla cumplir, se da cuenta que no se la van a cumplir. O sea, qué situación tan difícil. El muchacho creció, perdón María, creció y lo que le había prometido el suegro no pasaba. No pasaba porque se vio que creció. Entonces ahí vemos cómo ella, entonces la historia sigue y nos da un poquito de lo que ella calcula para entonces recibir esa herencia, vengarse del yo diría del que suegro. Más que recibir la herencia era tener un hijo. Claro, eso era su anhelo. Pero mira, fíjense cómo ella vuelve a su casa con una experiencia acumulada negativa completamente. O sea, el dolor de la viudez, como tú dices, el maltrato del esposo, el maltrato y la mentira del suegro, la falsa promesa de que sí, dentro de un tiempo voy a volver a casarme, voy a tener mi familia, pero eso no se cumple. Entonces estamos viendo a una joven con un corazón bastante lastimado, pero con el deseo de tomar la solución en sus propias manos, hacerlo, resolver ella el asunto como ella consideraba que tenía que ser resuelto. Sí. Pero yo entiendo que debemos destacar que esta muchacha, todo ese expediente en contra de ella es real y eso es triste, porque es un ser humano que está sufriendo de muchas maneras. Solo pensar 2 veces viuda, joven, o sea, es algo suficiente. Es suficiente. Pero a ella no tenía la forma de resolverlo hasta que recibe un aviso. Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Porque ese aviso es que la pone a pensar cómo lo hago. Claro. Sí, le abrieron como una ventanita a su pensamiento. Y lo vemos ahí en el versículo 13, donde dice: y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí, tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas, después que él perdió a su esposa. O sea, que él había pasado un luto, vamos a decir. Judá. Sí, exacto, Judá, perdón. Sí, no, y ahí el suegro, Judá. Exacto, solo doy el nombre. Ok. Y ahí ella comenzó a planificar y a maquinar todo lo que viene ahora. Así que podemos añadir a la personalidad de Tamar, una muchacha calculadora. Y vemos entonces que ella lo que empezó a maquinar fue: bueno, si él va a subir a trasquilar las ovejas, yo voy a buscar la forma de encontrarme con él en ese momento. Claro. Y vemos que la palabra dice que ella se quitó los vestidos de su viudez y se atavió como una prostituta y se paró junto al camino. Y hacemos una primera parada ahí, ¿verdad? Porque su salida o su mecanismo para obtener lo que ella quería después, realmente cuando uno lo analiza, no era el mejor, quizás era el peor camino o uno de los peores, porque ella decidió parecer una prostituta incluso para poder obtener algo de su suegro. Y la verdad es que muchas veces uno en la vida toma atajos, ¿verdad?, para lograr lo que quiere, que no son mejor, y se vive de tropiezo en tropiezo por escoger mal. Si uno escoge mal una vez, probablemente eso nos va a llevar a seguir teniendo tropiezos o escogiendo mal. Una mala decisión lleva a otra. Ella escogió el engaño. Ella escogió, o sea, en vez de usar la verdad y tal vez ir
ir donde él y decirle, mira, ya el hijo creció. Eso Usted fue me lo que prometió. usted me prometió, Claro. recuerde que yo estoy aquí, que en parte de lo que se supone que suceda, ella decidió coger la mentira y el engaño. Y entonces encima usar, bueno, el engaño y la mentira y usarse ella. Sí, de esa manera. Porque Ella ella practicó la inmoralidad. Olvídate de la inmoralidad, o sea, es que ella se convirtió en objeto también. Y cuántas veces nosotros por obtener algo que queremos, que pensamos que o que merecemos o que nos dieron, realmente nos ponemos en una posición donde nosotras mismas nos ponemos en un lugar de ser usada y de ser objeto. María, ese punto es muy bueno porque una muchacha que había sido usada como objeto, al momento de buscar algo que ella entiende que va a lograr, posiblemente, porque todo era posiblemente, ella misma se vuelve objeto. Así es. Se vuelve a poner en esa posición. De tanto que trajo tanto dolor. El maltrato nos condiciona a provocar maltrato. Cuando no buscamos la sanidad, el maltrato se repite y estamos sintiendo los efectos de lo que nos ha pasado, de lo mal que nos han tratado, de la poca dignidad que hemos tenido ante otros o nos han tratado indignamente. Cómo está la autoestima hacia abajo a todo lo que da, y ese es el resultado. Y Ahora ella se lo llegó a creer, Orfa, porque uno se cree muchas veces. Ella fue menospreciada por otros, pero ahora ella misma se trata a ella misma como objeto. Y eso todavía es más doloroso cuando ya tú misma no buscas, o sea, te menosprecias. O sea, porque una cosa es de ti para afuera, pero me da dolor verla a ella, en que ella se creyó o se sintió un objeto. También un objeto sucede, sucede mucho que cuando las personas crecen en ambientes dañados, corrompidos, la costumbre, la cultura, lo que sea, se hace muy difícil diferenciar el bien del mal. Entonces se normalizan las cosas. Quizás ella se sentía mal, quizás por la manera en la que había sido tratada, pero tomar la acción que tomó cuando decidió vestirse de prostituta para engañar a su suegro, quizás ahí ella misma no se estaba viendo como un objeto. Porque la forma en que se dibuja ella, o sea, en este tiempo de pensar, viene el suegro, voy a encontrarme con él, en esta forma de pensar, su solución es ser o parecer una prostituta. Porque esa era la costumbre. Sí, para ella no era nada extraño ser prostituta, porque casi todas las mujeres lo eran. O sea, la idolatría de Canaán, los dioses que ellos adoraban, todos estaban vinculados a la relación sexual dañada. Por eso en Levítico, en el segmento anterior, fue mencionado Levítico 18, que es Dios que habla una vez, cuando llegaban al tope de su corrupción, habla de las cosas que desde niños, los niños estaban expuestos. En su propia casa le enseñaban la corrupción en cualquiera de sus áreas, moral y sexual. Entonces para esta muchacha vestirse de prostituta era una forma fácil, corta, de tener muy contacto rápida, con él y lograr lo que ella quería. O sea, que se volvió un fruto de las costumbres y de su entorno. Totalmente. Sí, es así. Qué triste, porque lo vemos Y hoy. eso lo vemos Exactamente. hoy. Eso lo vemos hoy. Normalizando lo que destruye. Y utilizando quizás, explotando el cuerpo o usando el cuerpo para obtener lo que se quiere, porque al final se ha convertido también en algo sumamente normal. Incluso hasta celebrado en algunos círculos, ¿verdad? Que la mujer sobre todo sea vista como un objeto, tratada como tal, y ya la mujer de alguna forma se ha acostumbrado a utilizar su propio cuerpo para obtener lo que quiere. Claro, eso es algo muy triste, pero así es. Sí. Que continuamente se ve y se incentive en este tiempo. Hay un cliché para la mujer. Tú puedes conseguir lo que tú quieras con tu cuerpo. Correcto. Pero es que se ha también como divorciado la realidad de que el alma sufre.
cuando María, dilo otra vez. que el alma sufre. O sea, el mundo se ha encargado de decir que si tú tienes relaciones antes del matrimonio no te causa absolutamente nada. Y eso es una mentira. Realmente recibimos rotura en el alma de manera muy profunda. Entonces ya llega un momento que tú realmente crees que eso no te hace nada, que entonces sí te lleva a que no importa, o sea, realmente puedo usarme porque no me pasa nada. Así es. Y probablemente, María, cualquier mujer, ¿verdad? Y hombres, porque ya eso también pasa con los hombres, pero estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Si somos conscientes y sinceras, cualquier mujer que esté usando su cuerpo para obtener algo, si se detiene, va a sentir que no está bien, que no es feliz. Y le va a doler. Claro que sí, claro que sí. No hay duda de que eso es así, no hay duda de que es así. Solo volvemos a lo mismo, el sello de la costumbre, el sello del hábito, el sello de decir, no pasa nada, todo el mundo lo hace, eso es lo normal, desde que yo estoy chiquita lo estoy mirando. Esa insensibilización te lleva a la frialdad. Sí. Si nosotros vemos cómo Tamar orquesta lo que ella entiende es su plan perfecto, lo hace con una frialdad impresionante, y se arriesga a muchas cosas y aún toma esos riesgos exponiendo su propia vida, porque entiende que eso que ella quiere lo tiene que lograr. Vamos a hacer una pausa para regresar a nuestro último segmento. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mateo 12:35. Bueno, mis hermanas, entonces retomando lo que veíamos de Tamar ahorita, ese aviso dio lugar, ¿verdad? Ella vio una ventana de oportunidad para, como ella aprendió lo que le hicieron, ella la usaron. Entonces ella ahora dijo, ahora es mi oportunidad de vengarme. Y ella aprendió, y vemos aquí una técnica y una táctica premeditada para usar a aquel que me hizo daño. Entonces Tamar, en lo escondido y en el silencio, se viste de prostituta, va al lugar que ahorita no mencionamos, que eso era una fiesta, o sea, cuando subían a trasquilar las ovejas, eso era una fiesta pagana que se celebraba ahí como para la fertilidad, o sea, que ella sabía que lo que pasaba en ese lugar. Y se pone allí, efectivamente, como de anzuelo. Viene entonces Judá, le hace la propuesta para la intimidad, y ahí empieza el negocio. Entonces ella, muy sabia y astuta como la serpiente, le pide 3 cosas para que él le dijo, ¿qué quieres a cambio? Él le ofrece un cordero. Acuérdate que ella es una prostituta. Ella es una prostituta, hay que pagarla. Hay que pagarla. Entonces él le ofrece un cordero y no tenía el cordero ahí. Entonces la promesa y la seguridad de que le iba a mandar el cordero, ella le pide a él, ya ella lo tenía todo calculado. Entonces ella le pide 3 cosas: el sello, que es el anillo que tiene el sello
de tu nombre, tu marca, tu firma, el cordón en donde llevaba el anillo y el báculo, que era como, ¿verdad? El Una arma vara- para defenderse, una arma. Eran se usaba prendas, de ¿verdad? muchas, se usaba Como de muchas pastor. maneras, pero una de las formas era que el que veía con cierto tipo de bácula a un hombre Ujú. era Sí, el represaba estatus. La autoridad. O sea que eran prendas personales. Sí, totalmente, totalmente. Era básicamente su identidad. Su identidad. claro. Completamente era su Y identidad. aprendemos de eso, o sea, el pecado te roba la identidad. Ujú. O sea, y él lo entrega ahí mismo. Muy facilito. Ajá. Pero ella sabe qué pedir. Sí, Sí. ella sabe qué Sí. pedir porque ciertamente Ah. si quedaba embarazada, a ella la iban a matar, porque ese era el castigo de la fornicación o del adulterio. Yo les Y- pregunto, ella iba a tener esa oportunidad que ella misma planea, Ujú. el hombre está cayendo en lo que ella quiere, Ujú. pero ella realmente entendía que podía no quedar embarazada. Bueno, eso no lo sabemos en realidad. porque- No lo sabemos, Porque pero ¿cuál era ahí el ella no costo podía de quedar asegurar. embarazada? La Ahí en muerte. ella, que era- Ujú. ahí La está, muerte. Ahí está. Pero por eso es que ella demanda esas prendas para tener seguridad, porque es que todo fue premeditado. Sin duda. Por eso es fría en su cálculo. Y calculadora. Así es, y nos volvemos Señores, así. Nos volvemos así con el pecado. bueno, eso es lo que estamos Bueno, el tratando de traer pecado a y la el luz. dolor la había hecho también insensible. Sí, Era una porque- mujer con lutos, engaños, o sea, ya Maltratada ese por los corazón hombres. estaba- Entonces ella, una mujer maltratada por los hombres me maltrataron, los hombres me usaron, ahora yo voy. Y son nuestra cultura. hombres de Hacer lo contrario. tres hombres de la misma familia. Ujú. O sea, ella había quedado encapsulada en ese ambiente. Sin permiso para hacer una vida adicional, porque el Exactamente. suegro, era un castigo. Correcto. si el suegro le pudo haber dado Lo encarceló. Libertad libertad para para que ella ella volver a hiciera. ser Claro, familia, claro. definitivamente. Así que sí, ella le pide esas tres cosas. Y ahora llega el aviso a él, Sí. cuando pasa el tiempo, ¿verdad? A los 3 meses. A los dice 3 ahí. meses llega el aviso, el otro aviso. 3 meses de que quedó embarazada. Sí. Exactamente. Y ciertamente vemos que este hombre se entera de lo que ha hecho su nuera, y las declaraciones son graves. Yo, antes de entrar a las declaraciones, a mí me llama la atención mucho cómo le avisa, los que le avisaron, tu suegra quedó embarazada, Tu nuera. Tu nuera. tu nuera quedó embarazada, y el consenso social, lo que la gente dice, oigan bien, a causa de sus fornicaciones, Sí. entendieron que había sido muchas veces que ella había Ujú. tenido cualquier tipo de relación La con acusación hombres. de la Qué sociedad. La acusación, Ujú. sus fornicaciones, no dicen la fornicación, Ujú. sino muchas. Ujú. Yo creo Ese- que el ladrón juzga por su propia Bueno, condición, correcto. Orfa, dicen por ahí. Así es. Y ciertamente Ajá. era tanta la costumbre de Sí. que todos andaran en esa misma práctica, Que que ellos asumieron que había sido muchas veces. Claro, claro. Ese era el tipo. Y a mí me Ujú. llama la atención cómo esa declaración de que ella estaba embarazada, a él le afectó o le importó, porque él había mandado a esa muchacha para su casa, no tenía la intención de darla a su otro hijo en matrimonio, entonces ella sale embarazada y él lo que dice es que la maten, Que la quemen. que la quemen. No, es un decreto muy fuerte. Que la quemen. Eso era lleno de, una persona llena de odio, de un corazón sumamente Sí. endurecido. Ahora, Quémela. la capacidad que a veces tenemos de ver el pecado en la otra persona Ujú. y no en el nuestro. Eso le pasó a Porque él. él acababa o sea, 3 meses antes, él había fornicado. O sea que él también era culpable, obviamente, sabemos que... Pero él podía. sí. es Sí, lo porque que el le pecado entendí. ajeno es más Exacto. grande que el propio. Ujú, exacto. Ujú. Entonces le manda ese juicio hacia ella, pero ciertamente ella tenía... Tenía en su sus carta bajo la cálculos, manga. Ajá, tenía sus cartas Ella bajo tenía, la manga. sí. Y ella estaba calladita. Y no Esperando. decía nada, esperando el momento perfecto. Y ahí se dio. Y ahí Pero se dio. la verdad que ella se arriesgó mucho Sí. como persona. Y ese riesgo se toma tantas veces como la persona entienda, porque no está sano. Ujú. Una persona sana no se hace daño a sí misma. Pero ella Claro, estaba Olfa, dañada. porque ella Así no es. era garantizado que ella saliera embarazada. Por supuesto. Entonces, obviamente, ella se puso en esa posición de usarse a sí misma para un fin que ella entendía que era justificable,
pero realmente ella no sabía que iba a obtener lo que ella anhelaba. Ella podía no quedar embarazada, o sea, Así es, no quedar así embarazada. es. Ese era otro riesgo. Ujú. Estaba en riesgo su vida, porque podían decretar cualquier cosa contra ella, pero también estaba el riesgo de no quedar embarazada. Así es. Ujú. Sin embargo, porque ella tenía esa meta, ella se arriesga y toma todas esas cosas en una locura realmente, Ujú. muy fría, muy calculadora, muy precisa en lo que ella entiende que va a ser la respuesta de este señor cuando la vea, pero todo era un riesgo, Así es. absolutamente. Y al final, ella está haciendo daño al que le hizo daño, Ujú. porque queda embarazada de él, Sí. no del hijo, sino de él. O sea, ella sigue atrapada en el mismo círculo y en la misma gente que le ha hecho daño. Ujú. O sea que ella tiene, en ese momento ella tiene que regresar a ese círculo dañino. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo se maneja, o sea, cómo la mujer de ahora maneja estas situaciones también al estar herida? O sea, El punto básico es, identifiquemos que estamos heridos, identifiquemos que estamos enfermos, identifiquemos que nos estamos haciendo daño. Mientras eso no pasa, podemos tener todos los argumentos, todas las estrategias, seguir dañándonos y dañando a otros, porque eso se convierte en un alud, pero no vamos a tener solución, no vamos a tener una sanidad genuina. Hasta que eso no ocurre, es lo que Dios nos muestra. ¿Cómo Orfa puede ser sanada? Que identifique que está enferma. ¿Cómo puede ser sanada? Que identifique dónde están sus heridas. Y como, no sé cuál de ustedes fue que dijo, María, habló de se dañó el alma. Nosotros le damos tanta importancia al cuerpo, pero al alma no le damos importancia. Claro. Y eso es lo que daña el cuerpo. así Se es. refleja en el cuerpo. Y usamos nuestro cuerpo en lugar de como Dios lo creó para lo que no debe ser. Y hay muchas Tamar en este momento. Hay muchas Tamar, y cuando María decía eso, Orfa, me hace pensar, hoy en día, una muchacha así, los consejos que oímos, o sea, y es pagar con la misma moneda, o sea, te fueron infieles, hácelo para atrás, o sabemos la multitud de consejos perversos que recibimos. Y una frase que venía a mí es que te dicen, tú no tienes nada que perder. Eso es un engaño y una mentira hoy en día, cuando te dicen tú no tienes nada que perder, solamente tu alma, tu corazón, o sea, lo que te queda, tu más... Lo que dice el Señor que es de más valor. De más valor. El Eso alma. es lo que tú pierdes. Lo eterno. Cuando tú tomas esa venganza en tus manos. Entonces, que eso fue lo que vimos en ella. Ella tomó la venganza en sus manos. Obviamente, nosotros que conocemos a Dios sabemos que de Él es la venganza. Pero una Tamar hoy, que se siente engañada, abandonada, sin esperanza, olvidada, abusada, en un entorno cultural como el nuestro, que no hay una televisión que tú prendas, que tú veas un mensaje como este. Entonces, lo vemos todos los días. Empezaba diciendo, primero hay que reconocer que estamos dañados, nos han dañado, nos han herido, y nosotros no hemos resuelto nuestra herida. Inmediatamente, escúchenlo por favor, amigas queridas y hermanas, vamos a tratar de resarcir en base a nosotros. Y Dios dice, no, entrégamelo a mí. Amén. Pero tú tienes que entregar primero tu corazón para que Dios lo sane. Claro. Cuando se sana el corazón, se puede perdonar a el primer esposo, a Onán, el segundo esposo, y al suegro que hizo daño. Ujú. Entonces solo en Cristo podemos tener sanidad. Y es lo que este mundo necesita, que Dios empiece a sanar cada una de nuestras vidas y la vida de cada ser humano. Bueno, tenemos que terminar, ya se nos acabó el tiempo, pero recordemos la historia de Tamar y hay solución. Si se parece a la tuya, esta historia, hay solución. Entrégale a Dios tu corazón para que Él te sane. Dios te bendiga.